Buenas tardes, hoy nos encontramos desde aquí, desde el oriente antioqueño, Mostragro. Ya saben que les queremos mostrar y decir que todas las fincas, todas las empresas agropecuarias son un mundo diferente, pero acá les mostramos y les relatamos una manera de proceder en el campo. Tenemos un invitado muy especial hoy que es Juan Fernando Cadavid de la ganadería Francia y Lusitania, ubicada en Córdoba. Estamos acá también con Sebastián Morales, Carlos Estrada. Bienvenidos a este cuarto episodio del podcast Mostragro. ¿Cómo está Juan Fernando? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido acá, muchas gracias por invitarnos y por patrocinar este episodio. Pues gracias a ustedes, muy contento de poder estar en esta aventura que están arrancando ustedes. Es un Mostragro que definitivamente su nombre dice que debemos mostrar lo que estamos haciendo. Nosotros como ganaderos, como agricultores, como personas que estamos vinculadas al campo, tenemos muchísimas cosas para contar y a todos tenemos mucho que aprenderle. Entonces, pues esta vez me tocó a mí y estoy muy complacido de estar con todos ustedes acá. Muchas gracias, Juan. Ahorita estábamos conversando, tuvimos una tertulia antes de empezar muy bacana. Empezamos a contar un poquito cómo son tus inicios, cómo son los inicios de la empresa familiar, por lo mismo, porque queremos mostrarle a la gente cómo se hacen las cosas, cómo hacen las cosas las personas que hoy en día tienen éxito, sacan sus empresas y sus agroindustrias adelante. Contanos como un poquito, una introducción. A ver, Francia y Lusitania es una empresa familiar, es un grupo de empresas. Dentro de ese grupo tiene una parte que se dedica al sector pecuario. En este momento producimos genética de Brahman rojo y tenemos ganados comerciales, que es un ganado de levante para comercializar y vender. Pues producimos kilos y se los vendemos a los cebadores. Empezó con mi padre, ya hace 40 años pertenecemos a la asociación CEBU, y antes de eso mi papá tenía también una cría de ganado comercial, ganado blanco, en compañía de un hermano, mi tío Mario, que hoy en día esa división generó, pues nosotros con Francia y Lusitania estuvimos trabajando mucho tiempo con todo el tema del Brahman rojo, y por otro lado está un tema que es San Julián, que es de unos primos nuestros. Nosotros empezamos con el Brahman rojo buscando producir leche en el trópico, porque tenía de pronto una habilidad materna importante, porque encontrábamos en él una cantidad de temas que considerábamos que eran supremamente importantes, porque queríamos hacer un cruce con el ganado Simmental. Entonces trajimos algo de Simmental de Alemania, trajimos unos embriones de Alemania y empezamos a producir algunas cosas acá, y después fuimos necesitando una reposición de un ganado Brahman rojo que lo habíamos adquirido en la hacienda del Palmar, en la UR, en la Dorada Caldas, y era un hato muy pequeño lo que se había conseguido inicialmente. Lo había comprado mi papá en compañía de Luis Samuel Martínez, que los acompañó porque les ofrecieron esto de una ganadería que había sido muy importante, pero por las situaciones que hemos vivido en el país y por muchas otras cosas que van pasando, hubo unos problemas de seguridad, y esta gente decidió vender y salir de gran parte de ese ganado rojo, y tuvimos la oportunidad de comprar una parte importante del hato. Nos dejaron escoger lo que quisiéramos, hicimos una compra y después nos dimos cuenta que necesitábamos empezar a refrescar esa genética para poder seguir creciendo ese hato y poder tener una mayor posibilidad de animales para seguir trabajando esa cría con el Simmental. Y ahí pues trajimos una genética del exterior y empezamos a ver un choque importante con todo lo que tenía que ver, una heterosis con unas genéticas rojas que venían de Estados Unidos, porque esta era una genética rojas que habían sido producidas en Colombia con unas líneas de Brasil, y se vino ya toda la explosión de ese tema del Brahman rojo, y empezó a crecer un tema de una ganadería que después empezó a trascender en otro tipo de cosas, recogiendo datos y recogiendo cifras para volverla a una empresa que fuera rentable y productiva. Qué importante esos datos
Juan, porque yo digo que eso es un plus de las ganaderías puras en Colombia y en el mundo, que no solo venden el animal puro por su fenotipo. Ustedes están haciendo un trabajo muy importante que es las certificaciones que están obteniendo, y además están obteniendo datos y están constantemente midiendo, siendo amigables con el medio ambiente y haciendo una inversión. Eso es lo que hablamos mucho Carlos y yo, que nos parece y para nosotros es atractivo que las ganaderías sean eso, una empresa que muestre los datos, que muestre los rendimientos, porque al final el ganadero lo que busca es eso, rentabilidad. Sí, pero no son datos de datos, pues, o sea, muy bueno que Juan nos contara el éxito, pues, nos cuente cómo, cuando él empezó ya el manejo de la ganadería, cuáles fueron los datos como más influyentes y que creíste, ya con esto somos, pues con estos datos estamos ya ganadores o con estos datos sí tenemos una suficiente base pues grande para poder seguir adelante y para causar la diferencia. Entonces, ¿cuál sería? En ganadería tenemos que tener claros que no existen sino una sola información y unos datos que son los que hacen que las empresas ganaderas sean eficientes y sean productivas. Ajá. En la ganadería pura, uno pudiera creer que es sensato perdonarle a la vaca que no le pare regularmente porque es hija de este toro o de esta otra vaca y que esa genética es muy importante. Nosotros consideramos que eso no debe ser. Entonces, para nosotros es definitivo tener claro que los días abiertos son importantes, al igual que lo son en una ganadería comercial. Y que los pesos al destete son importantes, al igual que lo son en una ganadería comercial. Para nosotros es más importante retar las vacas puras y entender que podemos trabajar con ellas haciendo que sean rentables y productivas desde todo punto de vista, con sus ganancias de peso, con las crías que nos desteten lo que debe ser, porque si no nos enredamos el día de mañana ofreciendo un producto que no va a ser lo que realmente se va a mostrar. Entonces, sí, recogimos datos de muchísimas cosas. Hicimos nuestra evaluación genética propia, la desarrollamos con la Universidad Nacional, porque nos dimos cuenta que los índices que nosotros teníamos eran superiores a los índices que se estaban teniendo para la homologación de todos los temas en la asociación CEBU. Y eso para nosotros era muy importante, entender qué pasaba si conseguíamos cómo identificar esos datos que nosotros estábamos teniendo si eran ciertos. Entonces tuvimos que recurrir a la academia porque necesitábamos un certificador que dijera que eso que estábamos diciendo sí es verdad. Y encontramos que sí estamos por encima, pero porque hemos hecho esa labor de construir permanentemente, midiendo lo que nosotros mismos estamos produciendo al interior. Ya. Cierto que, pues como para contarle a todo el mundo, que lo más importante, uno no tiene que basarse en que recopila datos porque tiene un software o porque tiene un programa. Hasta Excel, hasta uno en Excel puede tomar y recopilar los datos. Yo creo que eso es una de las falencias más grandes de los ganaderos, es que creen que es muy difícil. Y no solamente es eso, sino solamente es saber que la constancia es lo más importante. O sea, sea malo o bueno el parto, hay un aborto o no hay un aborto, usted tiene que recopilar todos esos datos. Entonces, es contarle, ¿cierto, Juan? Que no solamente es, vos tenés un software ganadero o vos contratás a alguien, no, vos también sos capaz, en un cuaderno, hasta en una libreta, lo sos capaz de hacer. El mejor computador que sigue existiendo es la libreta, porque es que jamás vamos a desprendernos de la libreta. Los muchachos, las personas que están a campo, ellos tienen una libreta y cuando nosotros hacemos una programación les entregamos un documento, una planilla en donde está escrito qué toro fue programado para qué vaca y ellos tienen que recurrir a eso y ellos anotan los calores y todo lo guardan en la libreta. Esas libretas son las que nos entregan después para poder depositar los datos. Entonces sigue siendo la libreta la que se encarga, es la que maneja eso. Y con respecto a lo de los datos hay un dato curioso importante. Cuando nosotros empezamos el trabajo con el Simmental, en Alemania, cuando fuimos y compramos eso allá había un software que nos lo ofrecieron y nos dijeron que era muy importante. Aquí no había eso en Colombia en ese entonces. Estamos hablando que eso por allá como en el 82, 84. Y el software era en alemán. ¿Quién entendía alemán?
y cómo íbamos a hacer eso. Y teníamos una persona que nos Allá en ayudaba. Montería hablan bien alemán, ¿no? Algunos sí, algunos hablan alemán. Y entonces trajimos esta vaina y teníamos, era enfrente un documento en donde decía peso y la palabra en alemán. O sea, toda la cantidad de cosas. Pero eran esos computadores además súper viejos, ¿cierto? Entonces eran simplemente un teclado y que se manejaba de una manera muy primaria. Y así lo hicimos. Y cuando empezamos el desarrollo de esta evaluación genética, nosotros tenemos datos desde hace más de 34 años. Y para la evaluación que hicimos, que la inicial era con base en el tema de peso y fenotipo, entregamos 86.000 pesajes. Entonces, y esos 86.000 pesajes salieron de las libretas. Pura libreta. Entonces, eso no hay que tener temor a eso. Los datos sirven de cualquier manera y uno empieza después a recopilar esa información, la tabula y encuentra que puede hacer una cantidad de situaciones al interior. No, y ves la trayectoria también, todo lo que han mejorado desde cuando empezaron a hoy. Me imagino que los pesos al destete, el intervalo entre partos, días abiertos han mejorado muchísimo. Esto de la recuperación de datos nos da pie a un tema y es las certificaciones, la importancia de las certificaciones y lo que hablamos ahorita de que no es solo por tener un sello, no es solo por tener un título, no es solo por tener un papel de que diga que está certificado, sino que la importancia de mostrarle a nuestros colaboradores o a nuestros trabajadores que es importante recopilar datos. Si no tenemos datos no podemos medirnos, no podemos sacar conclusiones. Contanos qué han hecho ustedes y por qué lo han hecho y qué han logrado con todo eso que han hecho. A ver, certificarse tiene varias cosas que son importantes al interior de la empresa ganadera. Al uno buscar una certificación va a encontrar una cantidad de métodos para poder lograr lo que uno quiera trazarse y lo que le exige el certificador para que lo pueda lograr. Entonces eso tiene una cantidad de procesos y manuales y cosas que uno debe seguir que uno creería que son complejos, pero realmente se vuelven en una herramienta importantísima. Entonces eso como primera medida uno tiene que tener claro que debe referirse específicamente a unos manuales que debe seguir. La recolección de los datos y lo que hace uno con ellos es buscar generar estadísticas. Y esas estadísticas se vuelven paisaje en el momento en que uno las identifica como herramientas para generar una mayor producción. Entonces uno puede anticiparse, que es lo que uno encuentra en la evaluación genética, porque en la evaluación genética le dice, mire, es que fulano y perano le van a dar estos pesos a tales edades, ¿cierto? Y para eso es. Entonces uno puede buscar anticipar algo y si uno logra a través de los datos y de esa cantidad de información poder encontrar algo a futuro, pues está adelantando una labor muy grande en un sector que es muy complejo porque la ganadería es lenta. Un error en programación en ganadería se demora 5 años en tener claro cómo fue la embarrada que cometió y se puede demorar otros 5 años tratando de corregirla. Porque es que no es que uno tenga una cría de un toro o lo que espera de una vaca para poderse dar cuenta que la embarró. No necesariamente ahí, porque es que los errores pueden ser después de eso, si lo que está programando o no le va a dar la leche que usted necesita, no va a dar los pesos que está considerando, o hay una cantidad de cosas que funcionan ahí. Y esos datos ayudan para todo eso. ¿Qué buscamos? A través de las certificaciones, que haya un tercero que diga que lo que nosotros estamos haciendo está bien o está mal, ¿sí? Porque es que nosotros no podemos estar siendo portadores de una sola verdad. Nosotros debemos tener claro que lo que ofrecemos es un producto que alguien viene a buscarlo, pero tenemos que decir, esto está respaldado por esta situación. Porque es que el respaldo de una cinta es bonito, el respaldo de una producción es rentable. Entonces son cosas que deben ser importantes. Pues. Viene la pregunta, Juan, que te hacía ahorita, que ¿cómo te diste cuenta o cuando te diste cuenta del tema de la ganadería, el tema de la rentabilidad y atacaste todo ese tema de voy a ser rentable, ¿cierto? ¿Cómo lograste un equilibrio
con el tema de exposición, con el tema de sacar decetos, de saber a quién venderle, de saber cómo vender, ¿cierto? Porque muchas veces se vuelve pues uno se vuelve tan apasionado que ya no quiere vender, sino que quiere tratar de lograr sacar todos a pista o hacer campeones y es muy difícil. Entonces, ¿cómo lograste ese equilibrio? El primero que me dijo Sebastián cuando se montó al carro fue que me regañó. Sebastián, Sí, ahorita, aproveché, sí. ahí mismo, ¿cómo vendiste esa vaca? No, yo creo que uno tiene que trascender en muchas cosas. Y hay una vaina importante que debemos empezar a ir modificando. No necesariamente tenemos que ser rentables hoy en día. Debemos ser sustentables. Porque esa sustentabilidad viene acompañada de una cantidad de cosas que hace que nosotros como ganaderos o como ganadería podamos ser capaces de entender qué es lo que hay detrás de este negocio, ¿cierto? Hay un equipo de gente, hay un tema ambiental, hay una cantidad de cosas que son realmente muy valiosas y realmente valiosas al momento de entregarlo, porque nosotros si nos vamos a referir a un mercado nacional que no es del todo grande, pero sí tenemos que referirnos a mercados internacionales que el día de mañana van a llegar con más fuerza, ya arrancaron, entramos rápido a distintos mercados simultáneamente, pero nos demoramos muchísimos años, o sea, Francia y Lusitania. Juan Fernando Cadavid al frente de todo esto, les digo que yo llevo 15, 20 años trabajando en la posibilidad de llegar a mercados extranjeros, pero no lo podíamos hacer por temas sanitarios. Ahora estamos cabalgando rápido dentro de toda esta situación, pero porque podemos mostrar una cantidad de cosas buenas que ha hecho Colombia. Pero si eso lo acompañamos de estos temas sustentables, las posibilidades son mayores de entrar en esos mercados. Entonces nosotros identificamos a través del puro una posibilidad de crecer en un mercado que no existía cuando arrancamos, porque cuando nosotros empezamos el que manejaba la pauta era el ganado gris y eran definitivamente muchísimo mejores que el rojo. Era unos ganados muy musculados, con unas estructuras bellas, con una caracterización bella, con una cantidad de cosas muy interesantes. Pero esa ida a la pista, que realmente es importante para compararse, yo creo que la pista es la mejor herramienta que existe para comparación. Nos decía que debíamos mejorar en una cantidad de características y empezamos a trabajar en ello. Y cuando fuimos demostrando que éramos capaces de participar con los ganados grises y que inclusive llegamos a ganarle a los ganados grises y que inclusive fuimos capaces de tener unas muestras ganaderas supremamente importantes en las pistas con unos tamaños de exposiciones inmensos, porque es que cuando nosotros hablamos de lo que fue esa feria que conversamos durante el almuerzo del 2006 en el Palacio de Exposiciones en Medellín, que fue el Congreso Mundial, yo recuerdo que hubo una competencia en la que salieron 41 toros entre gris y rojo, y haber ganado en una competencia como esas, eso era muy meritorio. Qué satisfacción tan grande. Claro, cierto, sigue siendo. Entonces, yo hoy ver las ferias divididas entre rojo y gris, yo creo que nos ha limitado de cierta manera en algunas cosas a los criadores, pero logramos hacer un tema importante y eso dio pie a que nos volviéramos rentables y eso dio pie a que esos márgenes fueran muchísimo más altos, porque se empezó a ver una demanda importante del ganado rojo, y el ganado rojo es atractivo y tenía una cantidad de características importantes en mercados importantes que empezaron a generar una demanda y lo volvió pues muy atractivo, como lo vemos hoy que las pistas están llenas de rojo también. Juan, detrás de todo esto que hemos venido hablando, has estado vos, ¿cierto? Detrás de la empresa familiar, detrás de todo esto. Yo quisiera saber un poquito quién es Juan Fernando Cadavid, quién es esa persona que ha estado detrás, que ha jalado ese proyecto, que le ha puesto el empeño y ha enfocado su trabajo en cultivar ese equipo de trabajo, la gente que está detrás de la empresa, los colaboradores. Contanos un poquito tus éxitos, tus
amores, desamores con esto de la ganadería y del sector agropecuario? A ver, Juan Fernando Cadavid es un antioqueño que empezó a meterse en el tema de la ganadería casi que por obligación. O sea, nosotros somos de una cultura distinta. A nosotros nos enseñaron a pararnos cuando llegaban los mayores, nos enseñaron a saludar mirando a los ojos, nos enseñaron una cantidad de cosas, pero a su vez también nos decían que era lo que teníamos que hacer. Y cuando se vino ya la época pues que sale uno del colegio y tales, y me dice mi papá, bueno, mire a ver entonces qué va a organizar, a ver a qué finca se va a ir a trabajar. Y le dije, no, pues entonces era estudiar una cosa de estas porque pues qué más hago. Y me metí y fui a estudiar administración agropecuaria. ¿Qué universidad estudiaste, Juan? Yo estudié en la Católica. Y creo que fue la primera promoción de la Católica, me tocó hasta pegar ladrillos en la universidad. Por eso aprendí un poquito de construcción. Pero había una cantidad de cosas alrededor de lo que eran los sistemas productivos de ese entonces y cómo se manejaban. Y entonces la academia, la universidad me enseñó un par de cosas, pero se presentaron unas situaciones difíciles en el país en aquel entonces y nos tuvimos que ir un tiempo. Y durante ese tiempo me fui a estudiar inglés y terminé en Boston. Y nada, que nos podíamos venir, entonces miré a ver qué otra cosa me pone a estudiar, estaba con mis hermanas viviendo allá y terminé estudiando en un extension school en la Universidad de Harvard, estudiando mercadeos multinacionales y no sé qué cosas, y allá me metí como en otro cuento. Y cuando volví a Colombia a trabajar con mi papá en otros negocios de otras cosas que tenía la familia, me enfoqué en un tema de comercialización, de ventas, de mercadeo y de todo, que era teóricamente lo que había estudiado afuera. Y las fincas eran como el sitio de escape de mi papá, y eso no se lo tocaba a nadie. Era una cosa muy difícil pues de estar con él en eso. Y fue un trabajo difícil al comienzo, pues yo tenía obviamente una cantidad de conocimientos que los había adquirido en la universidad en la parte de la administración agropecuaria, pero no los podía implementar porque eso se decía era palabra de Dios. Eso era pasa. normal. Lo que dice el Papa es todavía. Pasa, Claro. todavía Y sigue pasa. siendo la finca y no la empresa ganadera, sino la finca. La finca. Exacto, Sí, el recreo. claro. Y entonces eso era un cuento muy complicado de manejar, y tuvimos otra situación complicada de seguridad, lo que hizo que nos apartáramos de otros negocios y otras cosas complicadas, y ahí sí hubo una mayor concentración en el tema de las fincas. Entonces, entre discusiones que iban y venían con el gestor, porque realmente lo que uno tiene que entender con los padres que nos dan una cantidad de oportunidades en muchas cosas, estudio, educación y una cantidad de vainas, pues también entendí la importancia que había detrás del trabajo y cómo se tenía que organizar una empresa ganadera de verdad, porque hacer las praderas, como se hicieron las praderas, que mi papá era muy necio montando todo eso, pues era parte de lo que uno tenía que entender de un activo muy grande que tiene una empresa ganadera. Si me preguntan qué he tenido, que cuál ha sido los éxitos que hayamos podido tener, yo creo que ir construyendo un hierro, una marca, es una cosa muy importante. Y yo creo que eso, ahí influyó mucho todo ese tema de construcción de marca, los estudios en el exterior, porque yo la vi como una marca. Yo entendí que teníamos que trabajar eso como un producto que tenía que tener un respaldo y que tenía que tener una calidad específica para ofrecerle a los clientes. Entonces empezamos a trabajar en lo normal de la industria llevado a la ganadería. Hay que generar un producto que cumpla una cantidad de características diferente de pronto a lo que se estaba mostrando anteriormente. Y empezamos a tener una forma de mostrar los ganados y las cosas distinto. Empezamos a implementar los temas de uniformes. Los uniformes de la asociación CEU para las ferias son de unos años para acá, pero nosotros tuvimos un momento en donde los estableros nuestros les ponía unas camisas como hawaianas.
Eso lo único que hacía era atraer la mirada de todos los que estaban en la tribuna, y así el animal fuera feo, todo el mundo lo iba a ver. Todo el mundo mira el Todo de el la mundo lo Javeriana. iba a ver. Entonces eran unas estrategias que empezamos a hacer en algún momento y fueron generando algo con respecto a un hierro que el hierro hoy pues es bastante conocido. ¿Qué quiero que nos contés, Juan? Porque es que fuera del hierro y fuera de lo empresario, que eso es una parte social muy bacana. Una parte que es muy importante para todos los oyentes, que pues la gente que nos está viendo, nos está escuchando, porque hay una cosa muy difícil en este momento que es la mano de obra. La mano de obra, entonces cuando vos metes una mano de obra, pero con un tema social, de familia, de estudios, de los hijos, de los trabajadores, eso ayuda mucho. Entonces eso sería una cosa muy bacana que replicar en todos los ganaderos, que me he basado mucho en lo que vos haces y he tratado de hacer lo mismo, a familias, estudio, apoyarlas con todo, darles una calidad de vida mucho más diferente, y creo que sería muy bueno para la gente escuchar esto. Sí, miren, uno de los activos con los que debe contar una empresa y cuidarlos todo el tiempo es todo ese factor humano. Y la parte laboral es muy compleja. Nosotros los ganaderos, todos tenemos una deuda inmensamente grande que durante muchos años se hacían las cosas de una forma, pero yo creo que esas cosas pueden cambiar y deben cambiar para bien. Entonces, empezamos porque deben tener unos campamentos cómodos, con los servicios que deben tener, agua, energía, Internet. debe haber una cantidad, debe haber una cantidad, sí, claro, Ya sí. claro, vías, así sean internas, pero que tengan cómo desplazarse y cómo moverse. Pero realmente la persona cuando va a trabajar a una empresa trabaja por un salario y debemos pagarle bien a la gente. Debemos pagarle lo que se merecen, debemos pagar las prestaciones, debemos pagar todo eso, y que la persona que esté trabajando no tenga que estar pensando en una situación distinta a las labores que debe hacer, porque sabe que lo que le va a llegar es lo que le dijeron que le iban a pagar. Entonces no tiene por qué preocuparse si le van a pagar o no la nómina. No tiene por qué preocuparse si se le va a enfermar el hijo y no va a tener cómo llevarlo a un hospital a que lo revisen. Entonces yo creo que eso es lo básico, es lo normal que uno tiene que hacer. De ahí viene la seguridad laboral, que sean unas empresas que estén comprometidas a que van a tener una permanencia en el tiempo. Porque es que eso hace que una persona tenga la tranquilidad de que va a tener el trabajo por un tiempo largo. Nosotros ya tenemos varios pensionados y a mí me alegra pensionar a la gente. Y tenemos empleados que han nacido en la finca y ya están trabajando con nosotros, que sus padres trabajaban con nosotros. Entonces, esa seguridad que tiene un empleado hace que acompañe la labor con muchísima mayor facilidad para ellos. Para un trabajador, entender cómo funciona una empresa ganadera se toma mucho tiempo. Y para un ganadero, enseñarle a un funcionario cómo funciona su empresa ganadera se toma mucho dinero. Entonces yo creo que son cosas que uno debe ir pensando en el manejo y en las maniobras administrativas o económicas que tenga dentro de una empresa. Porque para mí, honestamente, es más barato pagar un salario mejor, tener una cantidad bonificar. Toda esa cantidad de cosas, hacerlas bien hechas, que estar reemplazando personal permanentemente. Eso es indispensable porque nos preguntábamos ahora por qué la gente ya no se amaña en el campo, pero porque no hay esas garantías del internet, de los servicios, y muchas veces creen la gente del campo que las oportunidades están en la ciudad. Yo digo que ahora las oportunidades están en el campo. Tenemos que garantizar nosotros desde el campo, desde las empresas agropecuarias, garantizar la oferta de alimentos, de proteína, de carbohidratos y alimentos de calidad. Entonces eso es muy importante, fidelizar tanto a los empleados como a los familiares, porque eso se vuelve una cadena. Lo que decía Carlos, hoy en día la mano de obra está muy complicada, pero todavía hay gente muy buena con la que se puede trabajar. Además de eso, las capacitaciones. Es importantísimo las capacitaciones en el manejo de maquinaria, el manejo de equipos, lo que nos contabas de la capacitación de
de la ensillada de los caballos con esta empresa de los potrillos. Todo eso es muy importante. Yéndonos al hilo de lo de los trabajadores y todo eso, ¿cómo ves hoy en día, y no solo en los trabajadores, sino en todos los propietarios, en las familias ganaderas, en las familias, de todo ese recambio generacional? Qué importante y qué le debemos transmitir a estas nuevas generaciones. Mire, es difícil pensar en los cambios generacionales si no se cultivan desde la infancia. Nosotros no podemos pensar en que le vamos a decir a un muchacho que se ha criado en la ciudad o en otra cantidad de cosas, viendo otros ambientes totalmente distintos, que el día de mañana le va a tocar ir al campo a enfrentar lo mínimo que tiene el campo: insectos, temperaturas, unas condiciones distintas a las que le ofrece una ciudad. Entonces, yo creo que hay que cultivarlos desde el comienzo, identificar qué les gusta, qué es lo que tienen esos muchachos en la generación digamos, de los propietarios. Identifiquen qué pueden aportar estos muchachos a través de lo que les gusta para que realmente encuentren algo, Un potencial. y que haya cariño por Contarles el ejemplo de tus hijos, Juan. Sí, en el caso mío específicamente, en una ida a Houston compré un semen de Longhorn y lo traje porque quería hacer un par de bueyes para la finca. Y particularmente cuando ya esos animales estaban grandes y con sus cachos y tales, a los niños les parecía lo de mostrar. O sea, para ellos tener 700 y tantos vientres puros rojos, pues eso no era nada del otro mundo. Había dos bueyecitos ahí que caminaban en un potrero, cachones, y les parecía muy, muy, muy bonito. Entonces a sus amigos les contaban eso y toda la cosa. Entonces, con el doctor Sebastián Izaza, que tiene algo de Longhorn, me puse a hablar y me ayudó y me cedió una de las novillas de él, una ternera. Me la llevé para la finca y les dije a los muchachos: venga, que esto lo compraron ustedes, ¿cierto? Los puse a que sacaran una plata y les dije: ustedes van a comprar esta cosa porque si les gusta vamos a hacer algo de Longhorn para ustedes. Y hicimos una aspiración, pues inclusive quienes hicieron el trabajo estaban aterrados porque es muy difícil de que esos animales tengan esa posibilidad de dar algunos embriones, y logramos sacarle 4 embriones. Y la vaca inclusive se parió hace 15 días, 10 días se parió la vaca de un machito también. Entonces ahora ellos entienden qué es una vaca, cómo se hace para que produzca o se reproduzca a través de biotecnologías. Les enseñamos a palparla, o sea, le hicimos todo eso porque era la vaca que les parecía chévere, como dirían los niños. Uh-huh. Entonces se ha generado un interés alrededor de esto. ¿Explotaste ese lado? Claro, el día de mañana irán soltando algo con eso. Y la generación nueva en la parte de los trabajadores debe ser muy de la mano de yo no diría las comodidades porque no lo son, sino lo mínimo que uno debe ofrecer para poder tener una vida. Una calidad de vida, pues. Exacto, y organizar algo al interior de las fincas en donde estas personas, estos muchachos, puedan encontrar también a través del trabajo en el campo un tema digno y una forma de ganarse la vida muy bien, ¿cierto? Entonces eso es lo que uno debe ir invitando. Ahora, identificarlos a los que les gusta y a toda esta cantidad de cosas es importante, depende de dónde los busque. Nosotros específicamente tenemos unas muy buenas experiencias con el tema del SENA. Uh-huh. Por la cantidad de empleados estamos obligados a tener algunas personas del SENA, pero para mí no es ninguna obligatoriedad, sino que es una fortuna porque hemos podido contar con una cantidad de nuevos muchachos que llegan a trabajar y con muy buenas perspectivas. Ya, en el comité, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en los comités ganaderos, queremos incentivar mucho eso. Nosotros jóvenes, pues, que estamos tratando de buscar mano de obra calificada, siempre le he dicho mucho a Sebastián se mueve un poquito más en ese lado, que tratemos siempre como de incentivar eso,
como de decir, venga, es que no solamente es el software ganadero, no, venga, es que también vamos a dar, tratemos de que los ganaderos aportemos un dinero para abrir unas clases a, no sé, a mayordomía, un tema de mayordomía o un tema de biotecnología con Sebastián, pues como trae ese tema, porque es que de verdad la gente ya quiere estudiar, la gente se da cuenta también que estudiando pues puede hacer algo mejor. ¿Y por qué no estudiar para trabajar en el campo? Es que eso también es muy importante, que diría yo. Entonces sería muy bueno más adelante, pues no sé, contigo trabajar alguna cosa para que los SENA completos abran en los pueblos. Por ejemplo, no sé, el Magdalena Medio tiene pueblos, tiene COSENA también importante. Abrir más el tema de no solamente que la de contabilidad, que el asistente contable, que para trabajar en el mismo pueblo, sino también en el campo. Carlos, y hay muchas formas de estudiar y capacitarse, ¿no? A veces creemos que estudiar es coger un libro, pues, y leer y todo. Pero yo digo que uno estudia, aprende también en los viajes, las visitas a otras ganaderías, a otras fincas. Uno cuando va a otra finca y vive experiencias, como que el mundo se le abre y trae lo bueno para su propia explotación. Como decíamos ahora, pues cada finca tiene su metodología, su manejo, pero uno hay cosas que llega a una finca y dice, ve, esto lo puedo hacer en la finca, esto también, esto no lo haría yo por X o Y motivo, pero bacano eso también que con visitas técnicas, con giras ganaderas, por medio de los comités en Córdoba, creo que está Ganacor, en el sector, en la zona del Magdalena Medio está Coregan, y trabajar el tema de la agremiación, estar muy unidos, porque eso nos va a abrir puertas a otro tipo de negocios más adelante, como es la exportación, estar unidos y preparados para los retos y las metas que nos propongamos. Hay una cosa muy importante con lo que estás diciendo de la capacitación. Y ahorita que estábamos hablando del tema de certificaciones, nosotros acabamos de obtener la certificación de la SAC, que es el sello ambiental colombiano, que es un sello Icontec, que además cumple la norma Icontec, que la norma Icontec es un tema bien importante para todo el tema de procesos, y lo entregó el Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura. ¿Por qué con las capacitaciones? Porque viene con Fedegan un tema para capacitar muchachos que le ayuden a las ganaderías a certificarse. Porque es que certificarse es muy complejo y uno va a tener una cantidad de cosas que de pronto puede generar unas frustraciones en algún momento en el proceso. Y se asusta mucho, los ganaderos se asustan mucho con eso. Exacto. Entonces, si uno tiene a alguien que le ayude en el proceso de la certificación, entonces ahí hay unos nichos importantes para que los muchachos vayan buscando qué van a hacer, y eso los va vinculando. Yo en un momento le hice una propuesta a Fedegan, a José Félix, con respecto a los muchachos y a las subastas, que tienen una cercanía tan grande con los ganaderos, que le llevan los ganados a toda esta cantidad de cosas. Le dije, hombre, ¿por qué no revisamos bien cómo podemos subir esos índices de productividad, esas eficiencias en las ganaderías a través de las subastas? Y es que las subastas pudieran tener unos muchachos veterinarios recién egresados, todos de la zona, porque es que para que pueda entrar un veterinario a una zona, si ya la conoce, pues allá está el tío, el primo, y además todo el tema de seguridad que conocemos, que puede ser difícil, pues va a tener la posibilidad de entrar y salir sin ningún problema a revisar la vacada que existe en una zona que le entreguen a un muchacho como esos, y a llevar a través de un software todos los datos estadísticos y la información que se recoja, de manera que esto lo pueda procesar una empresa como una subasta, y de esa manera esa subasta va a tener el conocimiento de qué es lo que le va a estar llegando y en qué momento. Y dónde mejorar, en qué puntos mejorar, en qué puntos ir a hacer en la finca, venga, en mejoramiento genético, venga, en reproducción, en manejos de los camiones de la subasta a las fincas, Total. en los manejos dentro de los corrales. Entonces, se está haciendo en Magdalena Medio. Está haciendo su Río, algo que llama Sinergia Ganadera. Sinergia, ese programa fue espectacular. Me invitaron cuando estaba recién naciendo ese programa, y yo participé y les mandé una cantidad de semen
lo hicieron, pues nosotros participamos dando un semen a unos precios especiales, entiendo, y toda esta cantidad de cosas, y ya hay una producción importante. Me reuní hace poco con alguno de ellos y mirando hacia dónde puede buscar y crecer ese tema, pero fíjese que hay una cantidad de puntos específicos en donde se puede crecer con muchachos nuevos. Porque es que la parte complicada es que cuando un muchacho de estos sale medio descuadrado y lo que quiere tener es un carriel grande, andar en una camioneta o en un campero y estar pues por ahí bacaneado. Pero el trabajo es muy importante hacerlo de la mano de alguien que conozca la zona, que sepa del sector y que le ayude. Y esos trabajos que se han hecho allá son espectaculares. Así es. Entonces eso lleva a un tema de oportunidades muy grande y también desvía un poquito del tema de la ciudad, de un tema que se está convirtiendo pues en Colombia muy aburrido, que es el tema de la inseguridad, de las bandas criminales y todo. Entonces esto también y deja al joven en el campo. Entonces lo saca del tema de influencer, el tema de ser youtuber, de la plata fácil, ¿cierto? Entonces me parece muy bacano ese tema. Hablando un poco pues ahora de lo que hablabas, Juan, del tema de las visitas a las fincas, no solamente en Colombia, sino en el mundo. A mí me gustaría que contarse un poquito de ese tema, porque todas las fincas, como dice Sebastián, y ese es el lema pues, de Monstragro, es todas las fincas son un mundo, pero no hay nada como conocer una finca nueva. O sea, a mí me invitan a una finca y yo soy el primero que empaco. Entonces, contanos un poquito, Juan, ¿qué experiencia lograste tener de alguna de esas que la hayas aplicado en Francia y Lusitania? A ver, tuve la oportunidad de viajar y de conocer muchas empresas ganaderas o fincas o ganaderías o como se quiera llamar en muchos lugares del mundo. Inclusive hace 8 días me enteré de la muerte del doctor Álvaro Restrepo, que con él estuvimos visitando muchos países y encontrábamos en todas partes cosas supremamente importantes. Yo pienso que uno lo primero que tiene que hacer, que ustedes a través de este podcast lo están logrando, es que se tiene uno que desmarcar, uno se tiene que salir de la sociedad del mutuo elogio. Esa vaina no puede existir, porque si nos juntamos un grupo muy pequeño a decir que lo tuyo está muy bueno y te felicito y vos sos el mejor y vienen los aplausos, ahí empieza uno a bajar esos sistemas productivos porque dejamos de compararnos con el resto. Entonces salir a conocer cosas es indispensable. Hay cosas que uno diría son muy tontas, pero miren, es aterrador usted ir a alguna parte y encontrar un sistema de bretes, de puertas distintas. O ir usted a algún sector específico en Argentina o estar en Sudáfrica y ver realmente cómo los animales hacen un ramoneo y usted entiende que eso es una cosa impresionante y las ganancias de peso son totales. Porque es que nosotros no lo vemos aquí, ¿cierto? Y entonces no estamos acostumbrados a mirar una cantidad de cosas que son muy, muy, muy trascendentes. Uno de allá, ¿qué trae? ¿O qué me traje yo en aquel entonces? Conocí en Australia unos sistemas de informática importantísimos que se manejaban a través de una cooperativa. Un señor con el que tuve la oportunidad de compartir unos días dentro de su finca trabajando con él, me dijo que necesitaba unos toros, tenía que reponer unos toros. Y entonces el tipo fue y escribió en la noche a la cooperativa que tenía que cambiar unos toros porque le estaba dando respuesta a un correo que le había enviado la cooperativa donde le anunciaba: sus toros ya están de cambio porque usted está en la generación número tal. No te puedo O sea, creer. entonces, mire, Impresionante. ¿a dónde va? Qué locura. Ya el cuento. Entonces, y los toros suyos los tiene fulano, perano y sultano. Vaya y mire lo que tiene allá y allá puede encontrar las líneas. Y estamos hablando de que eso que había allá eran unos pentacruces, porque es que ellos eran unos productores de carne nomás. Entonces tenían cualquier cantidad de razas buscando simplemente generar producción de carne. Entonces nos fuimos a visitar estas y el tipo lo llamó y le dijo: mire, aquí le voy a tener los toros. Llegamos a la ganadería y no había nadie que le mostrara los toros. Nadie. Los toros estaban encerrados en un sitio donde le habían dicho por unas coordenadas que allá estaban. Los dejaron encerrados y ya. El tipo los vio, ¿cierto? Y ahora en la puerta. Claro, y chao. O sea, y ya después ellos se comunican, le decían: sí, yo paso y recojo tal, recojo el otro y tal. O
o mirar qué es lo que pasaba en unas subastas gigantes como las de Rockhampton en Australia, que son unas vainas impresionantes con miles de animales a donde le llevan ganados a todo el mundo para que vayan y compren, parecido a lo que pasaba en Valledupar, que Valledupar tenía unos corrales de venta espectaculares en una época que se han perdido de cierta manera, pero era a donde llegaban los ganaderos a comprar y se hacían unos negocios importantes y la gente adquiría una genética muy buena. Entonces, yo creo que en todas partes uno aprende y uno no puede cerrarse a creer que lo que uno tiene es lo mejor y tiene que desmarcarse un poquitico pues, de quienes le dan a uno mucha china. No, y que en el campo para aprender e ir a conocer hay que meterse y untarse. Porque eso no es que vi un video y hay que aplicarlo, no, hay que ir, ver, probarlo, ensayar para uno ver si puede funcionar o no y si es viable. Ahorita yo creo que estos me van a matar. Yo voy a hablar Va a un decir poquito. que la nueva generación andan bacana aquí en el campero y escuchando Peso Pluma. No. Yo quiero hablar un poquito. A mí me gusta mucho la genética y me gusta mucho esto de la genética. Yo creo que estar con Juan Fernando y no hablar de genética es perder el tiempo, un poquito. Yo quiero que nos contés más no tanto desde la genética, quiero más escuchar algo más desde un punto de vista personal. ¿Qué fue el tanque, el 1562 para ustedes, para su familia, para la empresa, para Juan Fernando? A ver, hay cosas que son muy importantes en la producción de grandes ejemplares, ¿cierto? Y puntualmente uno se puede encontrar que un hallazgo como esos, parte importantísima es la programación, parte importantísima es tener las vacas, los padres, toda la cantidad de cosas. Pero también hay mucha suerte, porque es que esa vaca la seguimos aspirando con el mismo toro y nunca volvió a dar otro tanque, ¿cierto? Entonces esas son cosas que no es que se repitan tan fácil. El toro desde pequeño empezó a mostrar lo que tenía. Miren, cuando fuimos a las primeras ferias, el toro salió en Chigorodó y fuimos con un grupo de amigos y entre esos estaba Luis Samuel Martínez, que Luis Samuel Martínez tenía un ojo absolutamente increíble y se queda así viéndolo en la pista y me codea. Yo estaba al lado de él y me dice, me señalaba con la boca, vendémelo. Y yo me volteé y le dije, no, hombre, eso no está para la venta. Quedó de campeón en esa feria, tendría 10 meses. Y empezó a mostrar lo que era. Y se volvió una cosa interesante que yo creo que eso le debió haber tocado a usted cuando ellos llegaban, que decían, si el tanque va, sí va a ir. Que iba el tanque y iba el Oklahoma, que salían juntos y competían juntos. Y ellos pelearon y compitieron hasta el Congreso Mundial, en donde el Oklahoma quedó de gran campeón y el tanque quedó de gran campeón reservado en una competencia con 41 toros entre gris y rojos en el Palacio de Exposiciones en Medellín, que hubo que partirla en dos porque no cabían en la pista. Entonces, dense cuenta que fue un tema muy interesante. Eso hizo que nosotros nos diéramos cuenta de qué es lo que estaba pasando con la genética que estábamos haciendo y nos fue generando una situación pues bien interesante alrededor de la producción del rojo. Y nos ayudó a mostrar mucho una empresa. Y nos dijo, esta es una empresa ganadera supremamente importante a través de ese tema y de lo que se produjo. Entonces, en el enfoque del marketing, con claro, lo que hablabas que ahorita que el marketing, que claro, querías enfocar la empresa desde algo diferente, eso te ayudó a potencializar pues como claro. Entonces sí, fue muy importante y haberlo usado para la imagen que se usó para el Congreso y toda esta cantidad de cosas le dio una expectativa y hizo que Francia se conociera mucho más, pero para nosotros fue un animal muy importante y pues obviamente lo quisimos cantidades y fue representativo para la empresa. Pues. Juan, yo creo que ya para ir como finalizando la recta final, contando un poquito de precios para de pronto ganaderos que estén interesados en tu ganadería en cuanto a toros, novillas, más o menos un promedio,
pajillas que tengan disponibles. Ya saben que lo pueden seguir en Instagram como Hacienda Francia y Lusitania. Allí podrán encontrar pues ganado de muy buena calidad que está a disposición. En Montería, Córdoba, contar un poquito más o menos de los precios para los que nos están escuchando, que yo sé que les interesa ese tema. A ver, nosotros en Francia tenemos un inventario de venta permanente. Los toros de Francia y Lusitania valen a 12 millones de pesos, los toros de potrero, y las novillas están a 14 millones de pesos. Pero Francia y Lusitania, Francia, pues donde tenemos todos estos ganados, eso queda en Montería, Córdoba, está muy fácil de ir, pues eso es un aeropuerto y están en 20 minutos en la finca. Yo prefiero cuando la gente va a la finca y compra en finca. Claro, Yo soy ideal. un convencido de que eso funciona es viendo y palpando. Yo por eso el tema de la venta de embriones y de todo eso me parece a mí medio complicado porque yo prefiero que la gente compre una novilla que no compre una expectativa. Entonces, ilusión. Una ilusión, sí. Muy Entonces, fidelizas clientes, haces sí, la amistad, es más sí. una conexión comercial que... Entonces, eso pues para mí es muy importante y allá pueden ir y mirar eso. Pues yo, distinto a lo que puede ser un ejemplar de pesebrera, pues que podrá tener unos precios distintos, aquí es un solo precio y listo y chao, ¿cierto? Eso Perfecto, es muy una manera importante. pues muy fácil pues Es bacano eso, de muy comercializar. importante. Porque la gente se basa mucho en eso, que si voy por uno bonito, entonces ¿cuánto me irán a cobrar? Así es. Eso es muy importante. Así es. Bueno, no, esperemos que les guste este podcast, este episodio número 4. Ya saben que cualquier inquietud, cualquier comentario, sugerencia que nos quieran brindar, estamos siempre abiertos como a mejorar y a hablarles de los temas que más les interesen. Muchas gracias, Juan Fernando, por Juan, la muchas invitación, gracias. por el patrocinio. Gracias a Sebas, a Carlos, a todo el equipo. Y por acá nos estaremos viendo próximamente. Muchas Gracias por el y toro, feliz Juan. tarde.